Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar. Hablemos sobre la iglesia doméstica. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos para esa reflexión? Es interesante darnos cuenta que aparece en los saludos finales de la carta a los Corintios y por supuesto en otras cartas paulinas, particularmente en la carta a los romanos. El texto que nos ofrece San Pablo es 1 Corintios 16, 19. Dice así: os saludan las iglesias de Asia. Aquila y Prisca os saludan mucho en el Señor, junto con su iglesia doméstica. Esa frase, junto con su iglesia doméstica, constituiría la traducción que hace San Jerónimo del latín al español. Dice la frase de San Jerónimo: cum domestica sua ecclesia. Constituiría el texto más antiguo, la fuente neotestamentaria más antigua sobre el concepto de iglesia doméstica como un apoyo literario desde la Sagrada Escritura. El contexto de 1 Corintios 16, 19 nos dice que Aquila y Prisca eran parte del equipo de colaboradores de Pablo. En Romanos 16, 4 se dice que este matrimonio arriesgó su vida por salvar la vida de Pablo. Ya eso indica un compromiso, una convicción, unos vínculos estrechos con este apóstol de los gentiles. Por otra parte, nosotros vemos que este matrimonio juega un papel grande en la primera evangelización. Es interesante los indicios arqueológicos que se recoge tanto en Éfeso, en Corinto, como en la iglesia de Roma. Lo que sí amplía la comprensión de iglesia doméstica, esa dimensión familiar es la propuesta cristiana para la familia en cuanto a la salvación. Esta parte es interesante porque nosotros comprendemos que aparte de ser hospitalarios, de ser un lugar de encuentro de varias familias, nosotros vemos que la propuesta de la salvación familiar es parte de una tradición judía que se conoce como antropología corporativa, donde se vincula tanto la familia, el pueblo y por supuesto el culto. Eso es propio de Israel en su tiempo. Nosotros vemos también que al principio dice lo siguiente sobre esa experiencia de salvación. Dice, es de resaltar a este respecto el papel importante del bautismo de toda la casa. El padre de familia se convertía y toda la familia se bautizaba. Entonces, ¿por qué es importante este concepto de iglesia doméstica? Nosotros vemos que el primero que destaca ese punto es precisamente San Jerónimo, en la traducción de la Vulgata. Es el autor, el agiógrafo, que recoge ese término que después la Iglesia va a reflexionar hasta el Concilio Vaticano II. Nosotros encontramos después otras referencias en San Agustín y por supuesto en San Juan Crisóstomo. Además de hablar de iglesia doméstica, ellos hablan de iglesia en miniatura, en pequeño. Y después nosotros encontramos este texto en el Concilio Vaticano II. Hay un obispo de Italia, Fiordelli, que introduce este concepto en las propuestas eclesiológicas del Concilio Vaticano II. Entonces, el concepto de iglesia doméstica como lugar teológico aparece en la Gaudium et Spes, en la Lumen Gentium. El matrimonio y la familia constituyen un lugar de encuentro. Cuando la familia responde a la llamada divina de encontrarse de las relaciones familiares como el entretejido, donde la familia se encuentra con Dios, revela a Dios y por supuesto lo comunica.
Esto es importantísimo porque desde la primera evangelización hasta después del Concilio Vaticano II, nosotros vemos que se retoma la importancia, el protagonismo, el ser sujeto de evangelización de toda la familia. No es solo el matrimonio, es toda la familia. Recordemos que la familia constituye un entretejido de relaciones interpersonales: esposo, esposa, papás, hijos, hermanos. Esas relaciones son importantísimas cuando se vinculan a la relación con Dios. Cuando nosotros respondemos a Dios, entonces esa relación de alianza nos invita a que nosotros extendamos la fuerza y diríamos todo ese dinamismo del amor cristiano a otros ámbitos, dentro de la familia, con los parientes, en la parroquia y por supuesto a nivel social. Esto para nosotros es clave porque no solo fue importante en la primera evangelización, con este cambio de época que vivimos, es vital que nosotros reencontremos ese grandioso papel de las familias que se convierten en auténticas iglesias domésticas. Es introducir la dimensión eclesial en la vida familiar. Y la familia ilumina también el misterio de la iglesia. Es una relación íntima, familia, iglesia, iglesia, familia. Te invito para que este concepto lo vamos a digerir más a medida que pasa el tiempo, pero esto es importantísimo. Voy a citar un poco al Papa Juan Pablo II y que San Oscar Romero en su momento lo repite. La idea es que las familias se conviertan en auténticas iglesias domésticas. El futuro de la nueva evangelización mira hacia esa experiencia de fe. Mis miedos, aquí sentí el calor de mi primer amor.